En mi cumpleaños, mi familia me regaló una casita de juguete diciendo que era lo único que merecía una fracasada. Yo sonreí en silencio y horas después, cuando la policía lo sacó de la casa, descubrieron quién era la verdadera dueña. Mi cumpleaños cayó un sábado pesado de calor y yo, que llevaba días mordiéndome la lengua, decidí hacer algo que no suelo hacer. Dejar la puerta abierta y la mesa servida para toda esa bola de parientes que adoran llegar tarde, beber gratis y juzgar más que un jurado cabrón. El olor a pastel comprado a la carrera, las flores que una vecina me dejó por compromiso, la música flotando desde una bocina que mi primo encendió sin pedir permiso. Todo se mezclaba con ese sudor pegajoso de verano que te pone de malas aunque te prometa ser zen. Yo caminaba por mi casa, mi maldita casa, con una calma que no era calma, más bien era ese silencio que se te pega en la garganta cuando ya hiciste lo que tenías que hacer y solo esperas que el dominó caiga. En la recámara, sobre una carpeta de plástico transparente, descansaba una copia del título de propiedad con mi nombre bien clarito, tan mío como la cicatriz en mi ceja, y debajo, doblado con cuidado, el papel del juzgado con la firma del juez que había leído mis pruebas y me había dado la razón. No fue que me desperté valiente de la nada, esto llevaba meses cocinándose, a fuego lento, mientras ellos me llamaban fracasada y me pedían, con una sonrisa de culebra, que les sirviera otro trago. La casa había sido de mis padres hasta que todo se fue a la chingada por sus deudas y sus apuestas discretas y esa manía de fingir que el dinero aparece mágico por el simple hecho de cerrar los ojos. En aquel invierno, cuando el banco ya había mandado cartas con amenazas redactadas en ese inglés seco que no perdona, yo metí las manos y el crédito y el alma para que no se quedaran en la calle. Firmamos un documento sencillo, un papel que muchos en la familia tratan como si fuera una leyenda urbana, donde ellos cedían la propiedad y yo asumía el riesgo, el pago, la vergüenza y todo lo demás. No fue un pacto con el diablo, fue un trámite en la oficina del condado, delante de una persona con ojos cansados que revisó firmas y sellos y dijo, con un bostezo escondido, que todo estaba en orden. Desde entonces, legalmente, la casa es mía. Ellos podían quedarse si respetaban unas reglas mínimas, nada del otro mundo, cosas básicas que cualquier adulto entiende, no traer gente a quedarse a vivir sin avisar, no usar mi dirección para sus deudas. No hacer fiestas sin mi consentimiento y, sobre todo, no seguir tratándome como la criada con estudios que consiguió trabajo para seguir manteniéndolos a ellos. La primera vez que los confronté, mi madre dijo que yo exageraba, que todo era un malentendido, que cómo iba a pensar algo tan feo de mi propia sangre. Y yo, que ya había visto recibos extraños, botellas vacías escondidas en el bote de ropa sucia y el cajón de la alacena lleno de cartas de cobro, opté por el camino aburrido y correcto, redacté una carta, la imprimí, la firmé, la entregué en mano y la envié por correo certificado. No quería gritos ni dramas, quería un rastro claro. Me respondieron con esa pasivo-agresividad que cansa más que un golpe. Mi papá comentó, con ese tono de macho ofendido, que yo no entendía lo que es levantar una familia, y mi hermana soltó, casi sin mirarme, que yo siempre había sido muy delicada y muy llorona. Me fui guardando cada palabra como quien mete piedras en una mochila. Y aunque pesaba, aprender a cargarla me hizo la espalda dura. Ese sábado de mi cumpleaños yo ya no era la hija dócil ni la hermana complaciente. Yo era la dueña de la casa y la persona que había esperado con paciencia de santo y rabia de perro para que el reloj llegara a la hora precisa. No fue casualidad que organizara esa comida justo ese día. No fue accidente que les dijera a todos que vinieran temprano, que no se preocuparan por traer nada, que yo me encargaba de todo. Preparé guacamole, calenté tortillas, acomodé en la mesa las salsas que me regaló una compañera del trabajo, descorché vino barato para los que fingen ser finos y, para los que no se andan con mamadas. Dejé cervezas frías en la hielera. Me puse un vestido sencillo, limpio, y un labial rojo que mi tía siempre llama de mujer nocturna, como si el color dijera algo de mi cama o mi cartera. Apreté los hombros, solté el cuello, respiré hondo. No es que estuviera feliz, estaba lista. Llegaron primero mis primos, ruidosos, metiendo chismes del barrio que no me importan, y se estacionaron en la cochera como si les perteneciera por derecho divino.
Luego apareció mi hermana con una sonrisa tan falsa que daba pena ajena y un pastel de 3 leches que, lo juro, parecía haberse caído del asiento del copiloto y vuelto a ponerse sobre la base como si nada. Mis padres entraron al final, lentos, con esa mirada de gente que cree que no debe cuentas a nadie, y mi mamá se colgó del brazo de mi papá como si fueran una pareja de película, cuando en la cocina se despedazan por cualquier pendejada. Se acomodaron, se sirvieron, y apenas di la vuelta para sacar más hielo escuché ese carraspeo de mi hermana que significa que va a tirar veneno. Dijo que había un regalo muy especial para mí, algo perfecto para alguien de mis capacidades. Se rieron antes de que yo viera la caja, una carcajada que me apretó la nuca. La caja estaba envuelta con un papel chillón y una cinta mal pegada, y adentro venía una casita de juguete, de plástico, con pegatinas de ventanas y una puerta diminuta que ni siquiera cerraba bien. Mi hermana soltó que es lo único que merece una fracasada, así, con esas letras, y mi mamá remató murmurando que hay que aprender a vivir en lo que se puede pagar. Sentí la cara caliente, las orejas zumbando, un sabor metálico en la boca, y aún así me salió una sonrisa que no me reconocí. No fue una sonrisa bonita, fue la sonrisa de quien ve el incendio y no avisa porque el seguro ya está contratado. No dije ni una palabra. Le serví más comida, me serví yo también, brindé por los presentes con una copa que me supo a ceniza, y cuando las risas se disolvieron en esa flojera de tarde, recogí la caja de la casita y la dejé en un rincón de la sala, como quien pone una trampa y se aleja. Mi tía dijo que no me lo tomara tan a pecho, que es broma, que así somos en la familia, pura carrilla, puro cariño tosco. Escuché todo sin contestar, porque yo no estaba en esa sala para entrarle a su circo, estaba ahí para mirar el reloj y permitir que me llamaran lo que quisieran. Cada insulto tenía ya su recibo. Cada humillación estaba contabilizada, no con números fríos, sino con noches de trabajo, llamadas con mi banco, correos con el abogado, capturas de pantalla, firmas, sellos y fechas que yo conocía de memoria. Mis manos temblaban, sí, pero no por miedo. Temblaban por esas ganas terribles de decirles a la cara que se acabó su teatrito. Porque aquí está la parte que nadie en esa mesa sospechaba. El desalojo no iba a ser sorpresa para nadie que supiera leer, y sin embargo lo iba a hacer para todos ellos. No inventé atajos, no hice nada turbio, seguí el camino que las leyes marcan, aburrido y desgastante, con notificaciones entregadas como se debe, con citas que ellos ignoraron por flojera o soberbia. Con un fallo que no sacó de debajo de la manga un truco raro, sino que aplicó lo que estaba escrito en blanco y negro. Y yo, que sabía desde hacía semanas en qué tarde exacta se iba a ejecutar la orden, elegí mi cumpleaños por pura mala leche y por pura justicia poética. Si iban a tener memoria de un día, que fuera ese. Mientras mordía un taco medio frío, repasé la lista mental de mis pecados según ellos, que no me casé cuando mi madre quería, que no tuve hijos cuando al vecindario le pareció que ya tocaba, que me salí de la iglesia, que hablo de política sin pedir perdón, que tengo un trabajo que no entienden y que, para colmo, no les compra el cuento. Les dolía que no los necesitara para pagar la luz, y creo que en el fondo les dolía más todavía que no me quebré cuando se me vino encima la primera deuda. Me decían fracasada, pero nunca vieron mis horas extra, mis turnos partidos, mis fines de semana encerrada en cursos para mejorar el sueldo. En esta casa, la palabra fracasada se volvió un chiste privado que les daba permiso para hablar de mí como si no estuviera. Ese día, con la casita de plástico mirándome desde el piso, dejé que el chiste continuara una vuelta más, la última. No voy a mentir, una parte de mí deseaba levantarse y aventarles la casita por la ventana, gritarles que ya estaba harta de su doble moral, decirles que me largaran de mi propia sala. Pero otra parte, más fría, más cruel si quieren, me decía que no desperdiciara el momento. Había esperado demasiado como para arruinarlo por el gusto de tronarme los dedos en su cara. Mejor callar, ordenar la mesa, reírme de un chiste pendejo, tomarme la foto con el pastel chueco, fingir que soplaba velas aunque por dentro estuviera prendiendo cerillos. Porque la venganza, cuando crece con paciencia, ya ni se siente como venganza. Se siente como poner cada cosa en su lugar, como barrer la sala y encontrar, al fin, el piso.
Cuando el sol empezó a bajarse y la luz de la sala se volvió naranja, mi primo pidió otra cerveza, mi padre se acomodó en el sillón con esa panza de león jubilado y mi madre se puso a hablar por teléfono con una amiga, diciendo que todo estaba bien, que la familia unida, que qué bendición tener un techo. Yo miré la puerta principal con esa anticipación ansiosa que se siente antes de que llegue un invitado que no necesita invitación. Mi corazón no iba al ritmo de la música, iba al ritmo del segundo secreto que traía bajo el vestido. Esa tarde no iba a terminar con juegos, ni con karaoke, ni con abrazos hipócritas. Esa tarde, después del pastel y antes de que el cielo se pusiera morado, alguien iba a tocar a la puerta con una pregunta sencilla: ¿quién es la dueña de esta casa? Y por primera vez en muchos años, yo iba a responder sin tartamudear. La casita de plástico seguía en el rincón, con su puertita falsa a medio cerrar. Mi hermana la miraba a ratos, fascinada por su propio chiste, y yo la veía como se mira un recuerdo que dentro de poco va a convertirse en anécdota amarga. No lo sabía todavía, pero esa casita iba a ser el símbolo perfecto de lo que ellos pensaban que yo merecía y de lo que yo estaba por arrebatarles, con papeles en regla, con el respaldo de la ley y con la rabia justa. Respiré hondo, apreté los dientes, me serví un café que sabía a triunfo y a cansancio, y me quedé muy quieta, escuchando el zumbido de la nevera y las risas de mi familia, mientras el reloj hacía su trabajo silencioso. Falta poco, me dije. Falta muy poco. Y sí, cabrones, yo también sé sonreír. Solo que la mía no pide perdón. Actualización 1. Pasaron apenas un par de días después de aquella fiesta y todavía me dolía la mandíbula de tanto apretar los dientes. El eco de las risas de mi familia seguía rebotando en mi cabeza, no esas risas genuinas que alivian, sino esas carcajadas con filo que buscan hacerte sentir más chiquito de lo que ya te sientes. Yo miraba la casita de juguete todavía tirada en el rincón de la sala como si fuera un maldito recordatorio de lo que piensan de mí, y lo curioso es que no me provocaba llorar ni romperla. Lo que sentía era una calma extraña, una calma que solo se siente cuando ya sabes cuál es el siguiente paso y solo estás esperando el momento indicado para mover la ficha. No era resignación, era esa especie de frío en la sangre que te da cuando entiendes que la partida ya está ganada y los otros ni siquiera se han dado cuenta de que perdieron. Esa noche no dormí mucho. Me quedé dando vueltas en la cama, repasando cada palabra que había tragado en silencio, cada burla disfrazada de broma. Cada gesto de superioridad de mis padres sentados en el sillón como si fueran los reyes de un reino que ya no les pertenecía. Recordaba como mi hermana había dicho, con ese tonito que usa cuando quiere ser el centro de atención, que la casita era lo único que merecía a alguien como yo. Lo dijo mirando alrededor, buscando aprobación, y todos se rieron. Me ardía el pecho de la rabia, pero junto con esa rabia crecía un sabor dulce. Ellos no sabían que en cuestión de días alguien iba a tocar la puerta y les iba a leer sus derechos de ocupantes ilegales. Yo no necesitaba levantar la voz, no necesitaba lanzar platos ni soltar insultos, solo tenía que esperar. Al día siguiente, mientras desayunaba con las cortinas medio cerradas, marqué un par de llamadas. No hice nada clandestino, nada que me pudiera poner en problemas. Solo hice lo que tenía que hacer, recordarles a las personas correctas que había un proceso en marcha, que los papeles estaban listos y que se había ignorado cada advertencia. Esa fue la parte más deliciosa de todo, saber que no estaba improvisando, que cada paso que daba estaba respaldado por un documento firmado, por un sello, por un correo con fecha y hora. Ellos me trataron como la fracasada de la familia, la que nunca sería nadie. Pero lo que nunca vieron fue que mientras ellos se reían yo iba armando una carpeta tan sólida que ni aunque juntaran a todos sus amigos abogados podrían tumbarla. Durante ese par de días decidí mantenerme en silencio. No quería dar señales de nada, ni un comentario sarcástico ni un arranque de enojo que pudiera levantar sospechas. Si ellos creían que habían ganado porque lograron hacerme sonreír con esa casita de plástico, que lo creyeran. Yo seguí mi rutina como si nada, fui al trabajo, hice mis compras, hasta me encontré con una vecina que comentó lo bonito que se veía mi jardín y lo tranquila que parecía. Yo asentí, con una sonrisa que esta vez sí era mía, porque dentro de mí había un plan que no podía fallar. Me gustaba esa doble vida,
de cara a ellos era la hija sumisa que aguantaba burlas, pero en realidad estaba a días de ver cómo lo sacaban de la casa que ellos juraban suya. Lo más curioso fue la calma que sentí en esos momentos. No había ansiedad ni miedo, solo esa paciencia que uno desarrolla cuando sabe que la justicia, aunque tarde, va a llegar. Me servía un café y me ponía a mirar los papeles que guardaba en la carpeta, repasando cada firma, cada inicial, como quien acaricia un arma antes de usarla. Esa carpeta era mi escudo y mi espada, y la había conseguido sin favores ni trampas, solo con trabajo y la determinación de no dejar que me pisotearan más. Mientras tanto, mis padres y mi hermana se paseaban por la casa como siempre, convencidos de que yo no era capaz de nada, convencidos de que seguirían aquí hasta que ellos lo decidieran. Y yo, callada, los dejaba jugar a ser dueños de algo que ya no les pertenecía. Esos 2 días fueron como el silencio antes de una tormenta. Ellos se burlaban de mí, pero yo ya estaba en otro nivel, pensando en cómo se verían sus caras cuando la policía les explicara que no podían quedarse, que no tenían derecho. Que lo habían perdido todo en el momento en que me subestimaron. No era una venganza improvisada ni un capricho pasajero, era el resultado de años de tragar mierda y de aprender a transformar la humillación en estrategia. Y aunque el recuerdo de esa casita de juguete seguía encajado como una espina en mi garganta, la verdad es que también me servía como recordatorio de por qué hacía lo que hacía. No era solo por mí, era por cada vez que intentaron rebajarme, por cada palabra que usaron para aplastarme. Esa casita era la chispa que encendió el incendio, y yo estaba lista para ver cómo ardían sus mentiras. Actualización 2. Una semana después de ese cumpleaños de mierda amanecí con el estómago apretado y una claridad que rara vez tengo al abrir los ojos. No fue una epifanía mística ni una descarga de heroísmo, fue la sensación sobria de que el día había llegado, el que había marcado en mi cabeza desde hacía meses, el que iba a ordenar el tablero sin necesidad de gritos. Preparé café con calma, el tipo de calma que asusta, esa que te obliga a poner la taza sobre el plato con cuidado porque sabes que si la dejas caer, no es que se rompa la loza. Es que se rompe el silencio que te sirve de armadura. Afuera, el vecindario se estiraba con flojera, un perro ladraba sin ganas, la señora de la esquina arrastraba una manguera que chorreaba sobre el pavimento y el camión de la basura cantaba su canción de costumbre. Por dentro, yo no cantaba nada. Me puse unos jeans limpios, una camiseta sin pretensiones y recogí el cabello como quien se prepara para un turno largo. Revisé la carpeta por última vez, esa bendita carpeta con papeles timbrados, copias de correo certificado, fotografías de notificaciones pegadas en la puerta y el documento del juzgado donde, en palabras aburridas y firmes, me reconocían como la dueña y ordenaban la entrega de la posesión. Cerré la carpeta, la dejé sobre la mesa de la cocina, respiré hondo y esperé. El golpe en la puerta no fue dramático ni cinematográfico, fue una serie de toques firmes, de esos que no preguntan si pueden pasar, que solo anuncian que ya están. Caminé hacia la entrada con la sensación rara de que mis pies pesaban más que de costumbre y abrí. En el umbral estaban 2 personas con uniforme del condado, uno con la mirada cansada de quien ha hecho esto demasiadas veces, el otro con la atención afilada de quien aprende mirándolo todo, y un tercero un poco más atrás. Un hombre con caja de herramientas colgándole del cinto, cara de lunes eterno y manos de quien cambia cerraduras como quien cambia calcetines. El más grande habló primero, me dijo su nombre y su cargo con voz neutra, como quien recita una contraseña, y luego dijo que venían a ejecutar la orden de posesión dictada por el tribunal. No hubo música ni focos, solo un papel con sello que parecía una puerta más sólida que la que yo misma había abierto. Lo miré a los ojos, asentí, dije que entendía, y le ofrecí entrar. El protocolo fue tan metódico que por un momento me sentí espectadora de una obra aburrida y exacta. Me pidieron identificación con cortesía profesional, yo entregué mi licencia, ellos la compararon con la orden, revisaron que los datos coincidieran con la escritura que ya tenían en copia dentro de su carpeta y, cuando todo estuvo alineado, me explicaron lo que iba a pasar con palabras sencillas que no dejaban huecos donde meter dramas. Dijo el mayor que iban a notificar a los ocupantes, que tendrían un tiempo corto para recoger lo básico, que el resto de las pertenencias habría que coordinarlo conmigo más tarde.
Que en caso de resistencia se impondría la salida por las buenas o por las malas, que el cerrajero cambiaría cerraduras de inmediato y que yo recibiría un recibo con la hora y el estado en que dejaban el inmueble. Todo eso lo dijo con ese tono de quien sabe que su voz pone el ritmo, y yo agradecí en silencio esa voz ajena a mi historia, porque justo ahí yo no podía confiar en la mía. Llamé a mis padres desde el pasillo, no con gritos de guerra, sino con el tono plano que se usa para decir que la comida está lista. Mi madre apareció con el suéter echado sobre los hombros como si fuera a salir a la tienda y mi padre llegó primero con los ojos, esos ojos de hombre que no acepta la palabra no aunque la tenga frente a la nariz. Dijo que qué carajos era eso, que por qué había policías en su sala, que quién me creía. Yo no dije nada, el uniforme explicó. El oficial expuso, con paciencia trabajada a golpe de rutina, que había una orden, que había un proceso concluido, que ya no se trataba de discutir quién tenía razón sentimentalmente, que la razón legal estaba escrita y había que ejecutarla. Mi madre murmuró que debía ser un malentendido, que la familia no se saca a empujones, que ella firmó documentos sin leer porque confió en su hija. El uniforme respondió que por eso los documentos se entregan con notificaciones, que por eso hubo cartas y fechas y plazos, que por eso hubo una audiencia a la que nadie se presentó. Mi padre, con esa rabia que mezcla orgullo y miedo, soltó que esa casa la pagó él con su espalda y su sudor, que a mí nadie me regaló nada. En mi cabeza, la respuesta fue una carcajada cansada, en mi boca, solo salió un aquí están los papeles y coloqué mi carpeta sobre la mesa como quien pone un ladrillo. Mi hermana bajó de su cuarto hecha un torbellino de perfumes baratos y drama caro, con el teléfono en la mano como si fuera espada y el gesto listo para el show. Dijo que yo era una traidora, que qué clase de hija hacía esto, que cómo me atrevía en mi propio cumpleaños a planear esta porquería. Le expliqué, con un hilo de voz que no buscaba convencerla, que no había planeado nada en el día del pastel, que ese día solo la dejé hablar para que se exhibiera solita. Que lo que estaba pasando esa mañana venía de mucho antes, de la vez en que me pidieron que pusiera mi crédito para salvar la casa. De las noches en que yo pagué facturas mientras ellos hacían cuentas imaginarias con tortillas y aire, de las ocasiones en que yo pedí respeto y me regalaron burla. Ella replicó que yo siempre había sido una exagerada, que todo era cosa de sentarse a hablar. El oficial, de nuevo con su tono sin filo, cortó el intercambio, dijo que había un tiempo razonable para recoger documentos, medicinas y ropa de una jornada, que no era el momento de empacar muebles ni electrodomésticos. Que lo demás tendría que acordarse posteriormente, con fecha y hora, y que cualquier resistencia iba a empeorar las cosas. Ahí mi hermana se desinfló un poco, no porque entendiera, sino porque la autoridad no le daba foro para su teatro. Mis padres empezaron a moverse por la casa como fantasmas desorientados, no porque la casa fuera un laberinto, sino porque por primera vez no era suyo el mapa. Los vi meter en bolsas de basura lo que creían imprescindible, pastillas, papeles con firmotas que no servirían de nada frente a las que yo tenía, un abrigo que mi madre solo se pone cuando necesita sentirse señora. Un par de fotos de bodas de parientes lejanos que ni siquiera me caen bien. Yo los observaba con una mezcla asquerosa de resentimiento y compasión, esa cosa híbrida que no te permite disfrutar del todo ni perdonar del todo. Mi padre quiso llevarse una herramienta, dijo que era suya desde antes de que yo naciera, y el uniformado le recordó con cuidado que las reglas decían lo que decían, que eso contaba como pertenencia que podía retirarse luego. Mi padre lo miró como se mira a un extraño que entra a tu baño, con esa furia muda, y luego la bajó. Nunca en mi vida le había visto bajar la mirada así. No fue bonito. Fue justo. El cerrajero, que no tenía vela en mi entierro más que la técnica, empezó con su ritual de metal. Retiró tornillos con una eficiencia sin adorno, miró de reojo la cerradura como si fuera un paciente al que le cambian un órgano, y colocó un cilindro nuevo que brillaba demasiado para el marco ya gastado. Cada clic era una especie de sentencia. No lo voy a negar. Cuando escuché el último encaje sentí algo parecido al alivio y a la culpa al mismo tiempo. Entendí, en esa microfracción, que la casa por fin me pertenecía no solo en el papel, sino en su respiración diaria.
El oficial me explicó que me entregarían llaves nuevas, que colocarían un aviso en la puerta indicando la hora de la recuperación de la posesión, que yo debía mantener el inmueble seguro y que, si los ocupantes deseaban coordinar para retirar el resto de sus cosas, debían comunicarse conmigo y, si yo lo exigía, se podía contar con presencia de alguien del condado. Dijo también que, si quedaban mascotas, plantas o cualquier ser vivo, había protocolos. Yo asentí, tomé nota mental y agradecí sin decir gracias, porque la palabra no me salía. Los vecinos, que son el coro silencioso de cualquier drama de barrio, empezaron a asomar narices desde detrás de cortinas. La señora de la esquina, la de la manguera, se paró derechita fingiendo podar una bugambilia, mientras la pareja joven de al lado se detuvo con sus termos de café como si hubieran chocado contra un muro invisible. Yo odié y amé ese público improvisado. Lo odié porque me expuso como si yo estuviera exhibiéndome a propósito, y lo amé porque era el espejo que mis padres necesitaban para darse cuenta de que la humillación también se paga. Mi hermana, que no pierde la oportunidad de hacer de todo un espectáculo, susurró que yo estaba gozando verlos caer. No le di ese gusto. Me limité a decir, con esa voz plana que rescaté para sobrevivir, que lo único que yo estaba haciendo era cumplir la ley que ellos decidieron ignorar cuando les convenía. Cuando el reloj de pared de la cocina dio una hora que sonó más fuerte de lo habitual, el oficial anunció que el tiempo de recoger lo básico había terminado. No lo dijo con crueldad, lo dijo con el mismo tono con que un médico anuncia que se acabó la visita. Mi madre pidió unos minutos más, esos minutos elásticos que no existen cuando hay orden escrita, y el oficial, con esa mezcla de humanidad y protocolo, concedió el margen que su manual le permite. No más. Mi padre tomó las bolsas, mi hermana jaló una maleta que chirrió sobre el piso y yo abrí la puerta. No hubo empujones ni manotazos. Hubo ese vacío que queda cuando se deja atrás algo que ya no es tuyo. Mi madre, antes de cruzar el umbral, se giró y dijo que yo me iba a arrepentir, que el mundo da vueltas, que los hijos pagan lo que hacen a sus padres. En otra vida, quizá le habría temblado la barbilla. En esta, solo asentí y respondí que yo ya había pagado de sobra por muchos años, que ahora cada quien iba a enfrentar su factura. Quise que se llevaran también el maldito juguete, esa casita barata con puerta de mentira, pero decidí algo mejor, lo levanté con cuidado, lo saqué al porche y lo dejé junto a las bolsas. Como un recordatorio grotesco de su broma favorita. Mi hermana lo vio y se le torció la boca. Dijo que yo era cruel, que por qué hacía eso, que si no me bastaba con echarlos a la calle. Le respondí que no los estaba echando a la calle, que había opciones, que podían ir con la tía que los adora en público y se esconde en privado, que podían rentar algo acorde a su bolsillo y sus decisiones, que podían, de una puta vez, hacerse cargo de su vida. Ella quiso replicar, pero el uniformado, cortés y firme, la invitó a avanzar. Avanzó. El cerrajero me entregó el manojo de llaves nuevas con una seriedad que agradecí. Pesaban poco y sin embargo yo sentí que me cambiaban la postura. El oficial completó un formulario, apuntó hora y detalles, me pidió una firma y me dio una copia. Me explicó, una vez más, que debía coordinar con ellos si había incidentes, que no dejara que nadie entrara sin mi permiso, que si volvía a encontrar a alguien dentro debía llamar y no actuar por mi cuenta. Yo asentí con esa obediencia desabrida de quien ha sido muchas veces ignorado y al fin consigue a alguien que le habla claro. Cuando se fueron, el vecindario reanudó su respiración normal, como si nada. El camión de la basura ya estaba lejos, la bugambilia siguió siendo bugambilia, el perro cambió de ladrido. Cerré la puerta con la llave nueva y, por primera vez en mucho tiempo, la casa hizo un sonido distinto, un clic que sonó a presente. No hubo música triunfal ni lágrimas liberadoras. Hubo cansancio, ese cansancio que llega después de resistir mucho sin dormir bien. Caminé por la sala ahora amplia, recogí un pañuelo olvidado, puse la carpeta de papeles en su cajón como quien guarda una herramienta que aún puede necesitar y me serví otro café. Me senté a la mesa donde unos días antes me habían puesto una broma en forma de casita de plástico y me di permiso de sentir, de verdad, lo que hubiera. No fue puro placer.
Hubo un duelo raro por la familia que me hubiera gustado tener, hubo rabia por la familia que realmente tuve, y hubo una satisfacción sobria porque no me traicioné en el camino. No les mentí, no hice trampas, no les tendí un anzuelo sucio. Les ofrecí respeto y reglas y eligieron escupirlas, les ofrecí acuerdos y eligieron el teatro, les ofrecí silencio y eligieron carcajadas. Hoy les ofrecí la puerta y la cruzaron. Eso es todo. Antes de que cayera la tarde, llamé al número que me dejaron para coordinar la recogida del resto de sus cosas. No lo hice por generosidad ni por culpa, lo hice porque quiero que esto se cierre sin cabos sueltos que luego se conviertan en pleitos eternos. Acordamos una ventana de tiempo en los próximos días, con presencia de un tercero si yo lo pedía, y la norma clara de que no habría discusiones dentro de la casa. Colgué, me levanté, abrí todas las ventanas para que corriera aire y barrí. El polvo parecía otro, como si fuera polvo nuevo, y yo, que no suelo ponerle poesía a estas cosas, pensé que quizá la venganza más cruel no había sido sacarlos, sino devolverme a mí misma el lugar donde duermo, cocino, trabajo y respiro. No es una moraleja bonita ni una postal inspiradora. Es una casa con cerraduras nuevas, con un silencio que por fin no duele, y con una dueña que aprendió, a putazo limpio, que a veces el amor a la familia se demuestra poniéndole un límite que suene a portazo. Actualización 3. Pasaron unas 2 semanas desde aquella mañana en la que la policía y el cerrajero cambiaron el aire de mi casa. El eco de ese día todavía me acompañaba, pero de una forma distinta, como un recuerdo que se va acomodando en su sitio sin tanta rabia. Yo seguía con mi vida, iba al trabajo, regresaba a una casa que ahora sí sentía mía en cada rincón, y trataba de reconstruir una rutina sin la tensión constante de tenerlos caminando detrás de mí. No era fácil, porque aunque el silencio me regalaba calma, también me dejaba espacio para pensar demasiado. Fue en esos días de respiro en los que comenzaron a llegar los primeros mensajes, los intentos de volver a meterme en su rueda de culpas y dramas. El primero en llegar fue un mensaje de mi hermana en Facebook, a medianoche. Un párrafo escrito con esa furia adolescente que nunca se le quitó, lleno de acusaciones, insultos y remates melodramáticos. Me dijo que yo era una mierda de persona, que había destruido la familia por pura venganza, que como me atrevía a dejar a mis padres en la calle como si fueran desconocidos. Cerré el teléfono y lo dejé boca abajo en la mesa. Lo leí una sola vez, y ni siquiera respondí. Me limité a dejarlo en visto, porque en el fondo sabía que cualquier cosa que yo contestara se convertiría en gasolina para que siguiera inventando discursos donde ella quedaba como la hija noble y yo como la villana sin corazón. Esa dinámica la conozco de memoria, yo digo algo, ellos lo tuercen, lo repiten hasta que parece verdad, y al final termino pidiendo disculpas por un crimen inventado. Esta vez no. Esta vez mi silencio fue más fuerte que cualquier argumento. A los pocos días, comenzaron a aparecer indirectas de mis primos en redes sociales. Esos mismos que nunca se asomaron cuando mis padres se estaban hundiendo en deudas, los que nunca sacaron la cartera ni para pagar una luz atrasada. Ahora escribían frases baratas sobre la desalmada que abandona a sus propios padres. Uno publicó una foto vieja de un cumpleaños con un texto sobre la importancia de la unión familiar, claramente dirigido a mí, aunque sin poner mi nombre. Otra prima, más atrevida, me mandó un mensaje directo donde me decía que era repugnante lo que había hecho, que ella jamás podría dejar a sus papás en esa situación. La ironía era tan grande que me reí sola en la sala, porque esa misma prima no dejaba de quejarse en Navidades de lo mucho que odiaba vivir con sus padres y de cómo estaba desesperada por salirse a cualquier precio. Pero claro, opinar sobre mi vida era gratis, y señalarme con el dedo servía para alimentar el teatro familiar. Hubo un día en particular que recuerdo con claridad. Estaba en el trabajo, comiendo sola en la cafetería, cuando mi teléfono empezó a vibrar con notificaciones. Una tía había escrito un comentario público en mi muro: una hija que deshonra a sus padres se deshonra a sí misma. Lo dejó así, como un epitafio. No me sorprendió, porque esa tía siempre fue la guardiana de las apariencias, la que defendía la imagen de familia perfecta aunque por dentro todos supiéramos que las peleas y los chismes nos tenían partidos en 1000 pedazos. Lo que sí me sorprendió fue la cantidad de reacciones que generó,
la avalancha de gente que ni siquiera estaba al tanto de la historia completa pero que se sintió con derecho de opinar. Era como si hubieran estado esperando que alguien me pusiera en la picota para aplaudir. Lo dejé estar, no borré nada, no bloqueé a nadie, porque en el fondo me servía como prueba de cómo funcionaban, pura fachada, puro teatro de barrio. Mientras tanto, mis padres se instalaron en un departamento pequeño en un barrio que no les gusta. Me enteré porque alguien me mandó una foto en la que aparecían cargando bolsas, y porque mi hermana lo publicó como si quisiera despertar lástima. Miren lo que nos hizo, ahora vivimos en esto. Yo vi esa imagen y sentí una mezcla asquerosa de emociones. No voy a negar que una parte de mí sintió lástima al verlos en un lugar que claramente no era lo que estaban acostumbrados, pero otra parte, la que ha tragado años de desprecios, sonrió en silencio. No porque disfrutara su incomodidad, sino porque entendí que por fin estaban probando un poco de la realidad que siempre me reprocharon a mí. Ellos siempre me señalaron como la fracasada incapaz de sostener nada, y ahora eran ellos los que estaban aprendiendo a vivir con menos. No era venganza, era justicia poética, aunque sonara cruel. Lo más difícil de esa etapa no fue verlos fuera de la casa, sino lidiar con la presión de todo el círculo alrededor. Los vecinos que antes apenas me saludaban comenzaron a mirarme de reojo, como si de pronto yo fuera la bruja del cuento. En el supermercado me crucé con una conocida de mi madre que me dijo, con esa falsa dulzura que corta más que un cuchillo, que esperaba que pudiera dormir tranquila después de lo que había hecho. No le respondí, me limité a pasar la tarjeta y salir con mi bolsa. Esa fue la constante, todos querían que me sintiera culpable, todos querían que me doblegara, pero ninguno de ellos estuvo cuando las cartas de embargo llegaban al buzón. Cuando yo pedía préstamos personales para cubrir deudas que no eran mías, cuando pasaba noches enteras revisando estados de cuenta que parecían nunca cuadrar. Ninguno. Y ahora pretendían darme lecciones de moral. En esos días también pensé mucho en la casita de juguete. Esa broma cruel que mi hermana me hizo en mi cumpleaños se convirtió en un símbolo que me recordaba por qué había tenido que hacer todo esto. Cada vez que me asaltaba la duda, que la culpa intentaba instalarse, volvía a imaginarme la escena, todos riéndose, yo con la casita en las manos, el aire pesado de humillación, y mi sonrisa que no era sonrisa. Era eso lo que me mantenía firme. Porque lo que había pasado después no fue un arrebato, no fue una decisión tomada en caliente. Fue la culminación de un proceso largo, documentado y legal. No era yo contra ellos, era yo contra el papel de víctima en el que me quisieron encerrar toda la vida. Y yo decidí no interpretarlo nunca más. Con el paso de las semanas, las aguas comenzaron a acomodarse. Mis padres dejaron de aparecer en mi puerta, aunque su sombra seguía colándose en comentarios y mensajes. Mi hermana seguía con su campaña de mártir en redes, pero yo ya había aprendido a no mirar. Los primos se cansaron de sus indirectas cuando vieron que no mordía el anzuelo. Y yo, aunque cargaba con el peso de ser la mala de la familia, me sentía más ligera que nunca. La casa estaba en silencio, sí, pero era un silencio mío, limpio, sin carcajadas a costa mía ni miradas de desprecio en cada esquina. Era un silencio que me dejaba pensar y, por primera vez en mucho tiempo, respirar. Actualización 4. Pasó alrededor de un mes y la casa ya no olía a esa mezcla agria de sudor, loción barata y resentimiento que se me había quedado pegada en la lengua, ahora olía a café recién molido. A pintura que todavía no termina de asentarse y a pan tostado en la mañana. El silencio dejó de ser un bulto incómodo y se volvió una manta ligera, no era esa ausencia rencorosa de voces, era mi propio ruido respirando sin pedir permiso. Me despertaba temprano, abría las persianas, dejaba que entrara luz a los cuartos donde durante años se cerraron discusiones a cal y canto, y me hacía un desayuno con calma. Nada de tragar a escondidas para evitar comentarios, nada de esconder la taza favorita para que no me la perdieran. Me sorprendía a mí misma tarareando canciones tontas mientras barría, como si el piso nuevo también hubiera afinado mi ánimo. No hubo magia, hubo rutina, y para mí eso ya era una pinche fiesta. Ese primer tramo de semanas lo usé para arreglar el cascarón que me dejaron. Quitar cortinas que parecían luto permanente, sacar alfombras con manchas viejas que no me correspondían, lavar paredes donde se notaban marcas de manos y de muebles arrastrados con desdén.
Llamé a un manitas que me recomendaron en la ferretería del barrio, un tipo flaco con manos nudas y paciencia infinita que llegó con su caja de herramientas y esa tranquilidad de quien ha visto de todo en casas ajenas. Me dijo: esto se puede salvar sin gastar un dineral, solo hace falta ganas, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí estafada por esa frase. Pintamos sala y pasillo en tonos claros que no existían cuando todo estaba ocupado por muebles de los que hacían sombra. Quitamos un mueble viejo que mi madre defendía como reliquia y que en realidad era un trasto que olía a humedad, colgamos repisas sencillas. Reparamos una puerta que nunca cerraba bien y que había sido excusa perfecta para irrumpir en mi cuarto con el cuento de te vengo a preguntar una cosa. No hubo lujos, hubo cuidado, y el cuidado, aunque no salga en fotos de revista, de verdad cambia el aire. Mientras el manitas taladraba y lijaba, yo me encargué de lo que no se ve pero sostiene la paz, hablar con las compañías de servicios para dejar todo a mi nombre, revisar facturas que antes tenían añadidos misteriosos. Cancelar suscripciones que usaban mi dirección como si fuera buzón gratis, cambiar la contraseña del wifi que mi hermana repartió como volante. Poner un timbre con cámara que no me hace sentir vigilante de película paranoica sino dueña que no quiere sorpresas. También saqué duplicados de llaves solo para mí y para una amiga de confianza, porque aprendí a respetar mis propios límites, ni un juego más para emergencias en manos de quienes confunden emergencia con antojo. Fue un desfile de llamadas aburridas y necesarias, de esas que pocos cuentan porque no hacen ruido pero te devuelven control grano a grano. Al terminar cada llamada me quedaba unos segundos mirando la pared recién pintada, como si pudiera ver la casa asentarse sobre cimientos menos resbalosos. En paralelo, la marea del chisme seguía moviéndose. Mi madre, me contaron, iba por el nuevo edificio con voz de martirio contando que su hija la había dejado en la calle, que yo era una desalmada, que le quité la casa con engaños, que firmó papeles sin saber lo que hacía. Yo escuché la versión en la tienda de abarrotes y en el salón de belleza donde llevan décadas limando uñas y reputaciones, no hice gira de defensa, no llevé documentos a la caja registradora. No tiré la carpeta sobre la mesa para que aplaudieran mi letra bonita. Me limité a decir ya no vivimos juntas y estoy bien y a pagar mis cosas. Hubo un par de vecinas que me buscaron aparte, con tono cómplice, para decirme todos sabemos que usted mantuvo esa casa a flote, no se desgaste, y ese apoyo silencioso valió más que cualquier pelea pública. También hubo una señora que me soltó en el pasillo los hijos que hacen eso no terminan bien, y yo respondí con un que tenga buen día que le cerró la boca sin darle el show que buscaba. Ese fue el tono, yo no negué a nadie, pero tampoco regalé explicaciones a quien venía hambriento de drama. Con mis padres hubo un episodio inevitable cuando tocó la recogida del resto de sus cosas. Acordamos una ventana con alguien del condado como testigo, ni íntimo ni hostil, nomás para evitar malentendidos. Llegaron con mi tía, la de la lengua larga, y con una amiga de mi madre que parece vivir para ser público. Entraron con esa mezcla fea de nostalgia fingida y mirada calculadora, como si quisieran volver a imponer su dominio por puro cansancio. Yo tenía todo organizado en cajas con etiquetas claras, ropa, papeles, trastes, la foto del pariente que les importa, la colcha que mi abuela cosió y que yo nunca les habría quitado. No dejé que se pasearan y tocaran lo que no estaba en la lista, no les di la vuelta turística por mi vida nueva. En un momento mi hermana intentó subir al que fue su cuarto con un solo voy a ver si quedó algo, y yo le contesté que lo que quedaba estaba en esas cajas y que no había nada más que buscar. Ella quiso hacerse la ofendida, dijo que yo siempre fui controladora, que ni respirar podía sin reglas, y yo, con voz que no me tembló, le recordé que justamente por olvidar las reglas es que estábamos ahí. El testigo tosió, no por enfermedad sino para marcar el límite, mi hermana se tragó su teatro. Fue una hora larguísima y sobria, sin gritos, sin portazos, sin insultos a granel. Al final, mi madre preguntó por la casita de juguete. No sé si lo dijo para provocarme o porque de verdad pensó que la había guardado para seguirme jodiendo el alma. Le contesté que la dejé en el porche el día del desalojo, que si no la recogieron, la basura se la llevó. Me miró como si hubiera tirado un diamante y murmuró que yo no tengo corazón. Yo pensé, sin decirlo, que lo que no tengo es memoria floja. Terminado ese asunto, respiré hondo y me di un gusto barato y necesario,
Me compré sábanas nuevas de algodón rico, una lámpara de pie que arroja una luz cálida y una cafetera que no escupe agua tibia. Preparé mi primer desayuno oficial de la casa nueva con pan dorado, huevos esponjosos y ese café que perfuma hasta el último rincón. Me senté en la mesa, miré por la ventana a un cielo sin amenazas y escuché a mi cuerpo aflojarse como si hubiera soltado una maleta que llevaba cargando desde que aprendí a firmar. En la noche, cociné un caldo abrigador y me reí sola recordando que antes cualquier olor rico en la cocina era motivo de comentarios maliciosos del tipo bien que te alimentas de lo que no pagas. Ahora nadie me revisaba la despensa, nadie me contaba las cervezas, nadie me reclamaba por cerrar la puerta con seguro. El alivio no fue una trompeta, fue un goteo constante que fue llenando una jarra por dentro. Con la calma vinieron otras cosas que no esperaba, como esa tristeza chiquita que llega cuando el cuerpo deja de pelear. No era pena por ellos, era ese duelo raro por la familia que uno se inventa para seguir adelante. Lo resolví como resolví todo lo demás, paso a paso. Hice una cita con una terapeuta del centro comunitario que cobra lo justo y escucha sin cara de juicio. Le conté lo que pasó sin esconder mis ganas de venganza, sin disfrazar mis groserías, y ella no me aplaudió ni me regañó, me devolvió preguntas que me hicieron acomodar el cuello. Salí de ahí con un par de ejercicios para cuando la culpa me quisiera morder la pantorrilla en la madrugada y con la sensación de que no estoy rota. Que solo estaba cansada de ser la niña buena que no rompe un plato mientras recoge los vidrios de todo mundo. En lo práctico, seguí afinando mi territorio. Puse plantas en la ventana, no esas plantas tristes que se regaban por lástima, sino verdes vivos que me obligan a estar atenta, y al verlas crecer me cayó el 20 de que también yo me estaba poniendo más derecha. Organicé un rincón para trabajar sin que cada correo me explote en la cara por falta de espacio. Saqué ropa que guardaba por costumbre y la doné sin ceremonia, porque si algo aprendí en esta guerra doméstica es que no se vive mejor por acumular cajas. Al fondo del closet encontré una foto mía de niña con mi padre cargándome, la guardé en una cajita, no para idealizar nada, sino para recordar que hubo días en que todo no dolía. Y que por esos días también merezco esta casa en paz. El juguete maldito, la casita de plástico, ya no estaba, y un día me descubrí lamentando no haberla guardado como trofeo, no por rencor, sino para recordar el punto exacto donde dejé de pedirles permiso a sus risas. Se me pasó rápido, la evidencia que importa vive en mi manera de cerrar la puerta por dentro sin miedo. Mi tía, la misma que llegó como coro dramático a la recogida, me llamó una tarde para pedirme que no fuera tan dura y que ayudara con la renta de mis padres por un par de meses. Su argumento era un rosario de lugares comunes, que la sangre llama, que Dios ve todo, que el karma, que el que dirán. Le respondí sin elevar el tono que yo ya había ayudado durante años y que esa ayuda me costó sueño, salud y dinero que nadie me devolvió. Le dije que no iba a sostener su cuento donde yo juego a salvadora para seguir siendo su puchín bol. Ella intentó el chantaje de costumbre, vas a lamentarlo cuando se enfermen, y yo, que estoy vacunada contra ese veneno, le contesté que cuando se enfermen haré lo correcto sin permitir que me revienten otra vez la vida. Colgó de golpe, pero no me tembló el pulso. Antier me crucé con ella en el mercado y bajó la mirada. La gente que vive de manipular se encoge cuando no encuentra el botón. Hubo un último coletazo de teatro cuando mi hermana publicó una foto del departamento nuevo con un texto lloroso sobre las vueltas de la vida y lo triste que es confiar en la gente equivocada. No la comenté, no la compartí, no la discutí con nadie. Cerré la app y me puse a elegir un tapete para la sala. No porque los tapetes curen traiciones, sino porque elegirme a mí a veces es tan simple como decidir qué piso quiero pisar descalza. Elegí uno de hilos firmes, con un dibujo discreto que no tapa la luz. Llegué a casa, lo extendí, me acosté un minuto mirando el techo y sentí que el techo, por fin, también descansaba. En la noche, antes de dormir, le di una vuelta a la casa con las luces apagadas, solo para escucharla. El refrigerador zumbaba bajito, la madera crujía por el cambio de temperatura, afuera un auto pasaba lento y se alejaba. Y de pronto me di cuenta de que no estaba esperando pasos ajenos ni llaves entrando en horas que no son. Esa ausencia de alerta es, para mí, el lujo más grande. No sé qué chingados dirán mañana mi madre,
mi padre o mi hermana en su círculo de fans, no sé si inventarán versiones nuevas donde yo soy una villana de caricatura. Sé que si lo hacen, será en otra parte, lejos de estas paredes recién pintadas que ya no son el ring de sus peleas, sino la casa donde yo me acuesto sin pedir perdón por existir. Y si eso no es venganza, que baje quien quiera y me explique que lo es. Porque yo, aquí, con mis plantas vivas, mis llaves nuevas y mi café de la mañana, ya me cobré a mi manera, recuperé mi lugar y me saqué de encima su sombra. Actualización final. 3 meses después de aquel desalojo la vida se había asentado de una manera que al principio me parecía imposible. El ruido de mi familia, sus dramas y sus quejas, ya no se escuchaban en mis paredes. La casa había encontrado su propio ritmo, uno más lento, más humano, más mío. Yo me levantaba temprano, preparaba mi café con calma, y podía caminar por la sala descalza sin miedo a escuchar un comentario venenoso o un portazo a mitad de la mañana. Lo que antes era un campo de batalla se había convertido en un refugio, no perfecto ni lujoso, pero mío en cada grieta y cada esquina. Esa rutina de paz era mi mejor venganza, más que cualquier insulto o discusión. Ellos siempre me pintaron como la débil, la inútil, la fracasada. Y ahora, con ellos batallando por pagar una renta mínima, era yo quien vivía estable y en silencio. Una tarde recibí una llamada de mi tía, la misma que durante años jugó a ser árbitro moral de la familia pero que en realidad siempre fue un eco de mi madre. Su voz estaba cargada de ese llanto fingido que más que dolor suena a manipulación. Me dijo que mis padres estaban pasando por un mal momento, que apenas podían cubrir la renta de su nuevo departamento y que necesitaban ayuda. Lo soltó como si fuera mi obligación natural, como si todo lo que yo había hecho hasta ahora hubiera sido un capricho. Me dijo que era mi deber, que la sangre pesa más que el orgullo, que debía tenderles la mano. Mientras hablaba yo miraba por la ventana el jardín que por fin tenía flores que no eran arrancadas por mis primos jugando a lo bruto, y entendí que esa llamada no era una súplica. Era un recordatorio de que ellos siempre esperaban que yo volviera a ceder. Le respondí con calma, sin elevar la voz, que ya había hecho suficiente, que salvé la casa cuando nadie más se ofreció, que cargué sus deudas durante años y que ahora les tocaba a ellos hacerse responsables. Le dije, palabra por palabra, que no iba a volver a ser la salvavidas de nadie, y colgué. Por primera vez no sentí ni una pizca de culpa. Esa noche me quedé pensando en lo que significaba la palabra familia. Durante mucho tiempo me convencí de que familia era soportar humillaciones, perdonar insultos y cargar con responsabilidades ajenas porque así toca. Pero con el paso de los meses entendí que familia también puede ser uno mismo, que no necesito el apellido de otros para sentirme completa, que la lealtad mal entendida es solo una cadena disfrazada de cariño. Ellos me regalaron una casita de juguete para burlarse, para recordarme que según ellos yo no merecía nada. Hoy la realidad es otra, esa casita fue la chispa que me llevó a soltarles la mano y a recordarles, frente a un juez y a la policía, que el techo que tanto despreciaban tenía un nombre escrito en los papeles, y era el mío. Esa burla se convirtió en el trofeo invisible que cargo todos los días cuando cierro mi puerta y duermo tranquila. Con el tiempo también llegaron noticias de que mis padres seguían quejándose en cada esquina, contando versiones adulteradas de lo que pasó, pintándose como víctimas de una hija cruel y ambiciosa. Según ellos, yo los traicioné, me aproveché de su debilidad y los eché como si fueran basura. Nunca mencionan las cartas de embargo, nunca mencionan las veces que me suplicaron usar mi crédito, nunca mencionan las noches que pasé pagando deudas que no eran mías. Su historia está incompleta, y al principio me ardía que la gente pudiera creerles. Pero después entendí que quien quiere escuchar mentiras siempre las va a aceptar, y que no era mi tarea corregir a todo el mundo. Aprendí a soltar ese peso y a vivir con la certeza de que la verdad no necesita defensores cuando está escrita en papeles oficiales y grabada en la memoria de quienes lo vivieron de frente. Un día, mientras acomodaba unas cajas viejas en el closet, encontré una foto mía de niña, sonriendo en el patio, con una casita de juguete distinta, de esas coloridas que parecen mundos de fantasía. Me quedé un buen rato mirando esa imagen y pensé en lo irónico que era. De niña jugaba a tener mi propio espacio, mi propio refugio, y de adulta tuve que pelear con uñas y dientes para que nadie me lo arrebatara.
Esa foto me recordó que, aunque ellos intentaron aplastarme, yo siempre tuve adentro la necesidad de construir algo mío. Y ahora lo tenía, no en plástico ni en burla, sino en ladrillo, en madera y en silencio. Guardé la foto, no con tristeza, sino con la satisfacción de haber convertido en realidad lo que alguna vez soñé jugando. La última vez que supe de mis padres fue porque un primo me mandó un mensaje diciendo que necesitaban dinero urgente. Ni siquiera lo pidió con tacto, lo exigió como si fuera mi obligación eterna. No contesté. Cerré el chat, lo borré y seguí con mi día. Me fui a caminar al parque, me compré un helado barato y me senté en una banca a ver pasar a la gente. Me sentí ligera, como si hubiera dejado atrás una mochila llena de piedras. Esa fue la confirmación de que no iba a volver a caer en el mismo círculo. Ya no me tocaba a mí salvarlos, ni cargar con su vergüenza, ni ser su chivo expiatorio. Ellos eligieron sus decisiones, y yo elegí no hundirme con ellos. Ahora, cada vez que cierro la puerta de mi casa, lo hago con una sonrisa que ya no es falsa ni forzada. Es la sonrisa de quien sobrevivió a la burla, a la manipulación y al desprecio, y salió con la frente en alto. Me llaman fracasada, pero la fracasada es la que tiene un techo propio, un espacio limpio y la tranquilidad de no deberle nada a nadie. Ellos, los que siempre se creyeron superiores, son los que batallan por pagar un departamento pequeño. Yo, la que ellos se burlaban diciendo que no valía nada, soy la que al final ganó. Y aunque nunca me lo reconozcan, cada día que pasan fuera de esta casa es la prueba viviente de que yo ya no soy la misma, de que mi silencio fue mi mejor arma, y de que la verdadera dueña, desde hace tiempo, siempre fui yo.